Muy buenos días, les damos la bienvenida a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy, 30 de agosto del 2024, y les recordamos la importancia de estar leyendo la Biblia en un año, en Proverbios capítulo 25 al 27 y Primera de Corintios capítulo 10 del 14 al 33. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy quisiera compartir con ustedes, bueno, más allá de Proverbios 27, tenemos 28 para el día de mañana, que terminamos este mes, y en Primera de Corintios capítulo 10 también termina Pablo de aconsejarle a los corintios por una situación de sacrificio a los ídolos y todo lo que recomienda Pablo para la gloria de Dios, pues hacerlo, ¿cierto? Con versículos muy importantes que la idea es que meditemos y reflexionemos al respecto. Así que cuando mañana usted se acerque a Proverbios 28:13, va a encontrar con un versículo que es fundamental para todo creyente. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará mi misericordia. Y cuando Pablo ya concluye en Primera de Corintios capítulo 10, pues todo ese asunto como tal el asunto de lo sacrificado a los ídolos, hay dos versículos y en particular uno que está relacionado también con Proverbios 28:13 y dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y de hecho el título que está antes del versículo 23 de este mismo pasaje dice, haced todo para la gloria de Dios. A propósito, nosotros como iglesia estamos en nuestro segundo ayuno de 21 días, puesto que el primero lo hacemos iniciando el año, lo hacemos el 11 de enero, y el segundo eh, se hace desde el 18 de agosto. Y ese ayuno para nosotros pues ha traído muchísima riqueza también. Y entre esas, un pasaje que el Señor nos concedió acerca de lo que nosotros debemos tener presente en nuestra vida cada día. Y es justamente esto, que estamos hechos, creados y formados para la gloria de Dios, ¿sí? Y es Isaías 43:7 y versículo 21 también. Dice que el que nos llamó, el que nos crió, el que nos hizo, lo hizo para la gloria de Dios. Y este fue un versículo que el Señor nos regaló y se volvió para nosotros nuestro sentido, nuestra razón de ser, no solo como iglesia, sino que debe ser como todo creyente. Y este, y este, y este consejo que Pablo le da a los corintios tiene que ver con darle la gloria a Dios, pero no siempre estamos dando la gloria a Dios. Por eso Proverbios 28:13 es un versículo tan pequeño, pero que indica tantas cosas y tantas verdades, porque tenemos siempre la oportunidad de volvernos al Señor, porque todo lo que no hacemos para la gloria de Dios, seguramente no agrada a Dios. Y de allí que es tan importante el arrepentimiento, ¿sí? Sin verdadero arrepentimiento no hay verdadera fe. Y sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Pero ¿qué es arrepentimiento? Y esto lo tengo que tener presente, porque si yo quiero glorificar a Dios en todo lo que tengo, en todo lo que soy, en todo lo que hago, también tengo que aprender a confesar mis pecados y a reconocer qué es un genuino arrepentimiento, ¿sí? Porque el consejo de este proverbio es fundamental todos los días de nuestra vida como cristianos.
no puedo encubrir mis pecados, que no voy a prosperar en este camino, no voy a prosperar en la intención de glorificar a Dios en mi vida. Así que partamos de lo que sería un genuino arrepentimiento para la persona que no ha cultivado una relación cercana con Jesucristo, que acostumbra a caminar lejos de Dios, ignorando por completo los mandamientos del Señor, que no glorifica a Dios en nada porque pues no lo conoce. Y es posible que algún día de pronto usted lleva mucho tiempo caminando con el Señor, pero también es posible que apenas esté iniciando este camino y que no sepa qué es arrepentirse. Que usted conozca a alguien que quiera conocer al Señor y que experimente la necesidad de volverse a Él. Y ese es el primer punto de lo que sería arrepentirse para el incrédulo que no ha tenido una relación cercana con el Señor. Zacarías 1:3 dice, diles pues, así ha dicho Jehová a los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová a los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová a los ejércitos. Y enfatiza mucho que la expresión Jehová a los ejércitos, porque dice, vuelva hacia mí. El Señor está esperando que aquel que ha caminado lejos, que aquel que no ha tenido una relación cercana, pues se vuelva al que puede pelear sus batallas, porque Él está para defender, para guardar, para proteger. Pero esa protección y esa defensa, e involucrar al Señor, o mejor, que el Señor, yo diría el Señor haga parte de su vida, pero digamos que en el principio cuando alguien no conoce al Señor, es que pues que haga parte de su vida, es decir, que involucra a Dios en su vida. Entonces Él se presenta como ese poderoso. Y qué importante. Ahora, en ese mismo orden de ideas, no solamente es volverse a Dios. Sepa que estos primeros puntos son para las personas que no han caminado con el Señor, y que no le conocen. La invitación es, vuélvase al Señor, ponga su mirada al Señor. No le dé más la espalda al Señor, Él le está esperando porque quiere pelear por usted, Él quiere involucrarse en su vida, pero es necesario que usted no le dé la espalda. Pero cuando usted le da la espalda a alguien es porque no le interesa. Tiene que mirarlo, tiene que verlo, tiene que buscarlo. Por supuesto, Jesucristo es a quien debe mirar, que es que apenas está iniciando en este camino. Y el segundo es lo que dice el Salmo 41:4, aceptar lo que he hecho como pecado, porque dice este salmo, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Entonces, yo creo que una actitud de soberbia y más sobre todo con el Señor, dice que él al soberbio lo mira de lejos, pero al humilde lo acerca. Y cuando yo quiero restaurar mi relación, gracias a Jesucristo podemos restaurar nuestra relación con el Padre Celestial. Pero cuando yo quiero restaurar una relación, yo no puedo llegar con soberbia y no puedo llegar diciendo, bueno, es que usted fue el que me dejó, usted fue el que me abandonó, usted fue el que se equivocó, usted fue el que me trató mal. No, soy yo primero quien debo reconocer lo que he pecado y en lo que he pecado. Y Apocalipsis capítulo 9, del 9 al 21, me va a permitir leerlo, porque lo tercero es, pues primero volverme a Dios, segundo reconocer que lo que he hecho es pecado y tercero, en ese arrepentimiento, es decir, metanoia es una palabra, arrepentimiento, viene de una palabra griega metanoia que es más allá de lo que pienso, más allá de mi mente, y es que yo me transformo en mi forma de pensar y luego se evidencia en mi estilo de vida. O sea, primero ocurre un cambio interno en mi mente. Cuando eso cambia, cambia mi forma de actuar, de hablar. De ahí que el verdadero arrepentimiento para el creyente está vinculado al bautismo de manera consciente, libre y voluntaria, al estilo de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, cuando yo me vuelvo a Él, cuando yo acepto que lo que he hecho es pecado, que lo que he hecho era pecado o es pecado, entonces la idea es que no me disponga a no volver a pecar.
Y ahí es donde entra este pasaje, Apocalipsis 9, del 19 al 21. Pues el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. ¿Sí? Este pasaje está mostrando cómo el hombre puede llegar a una condición tal de dureza y de insensatez que así les venga lo peor, pues simplemente, bueno, se arrepienten, ¿cierto? Pero aquí sí queda claro cuando leemos todo el pasaje que hubo unos que sí se arrepintieron, pero hubo otros que se arrepintieron y volvieron a. Y está primera de Juan 1:9, que es apropiarme del perdón de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Ahora, entonces, para el que no conoce al Señor, el llamado es, por favor, vuelva hacia Él, acepte que lo que ha hecho es pecado, arrepiéntase y dispóngase a no volver a pecar, es decir, manténgase en esa lucha para no volver atrás, pero apropiese del perdón de Dios. Señor, perdona todos nuestros pecados, todos. Recuerden que el pasaje que estamos meditando está anticipado, lo vamos a ver mañana, usted seguramente lo va a leer, es Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero también Pablo nos regala hoy un pasaje fundamental y es que todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Y ahí es donde entra la persona que ha conocido a Dios y le ha recibido en su vida como Señor, como Salvador, pero que lucha día a día en ese caminar de la fe, que corre la carrera del creyente, pero tiene que saber qué es arrepentirse y de qué se va a arrepentir, porque hay, según Hebreos capítulo 6, nos habla del arrepentimiento de obras muertas. Tanto dejando a los redimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe y de la fe en Dios. ¿Qué es una obra muerta? A propósito, aquí ya viene la invitación para todos aquellos que quieran hacer de nuevo el seminario de iniciación o que nunca lo han hecho, es la oportunidad para que iniciemos nuestro seminario, nuestro primer seminario, y allí vamos a estudiar en detalle qué es una obra muerta. Lo vamos a ver los jueves a las 7 de la noche. Una obra muerta, para que lo tengamos presente igual, es todo aquello que hacemos que no inicia en Dios. Muerto significa vacío de vida. Y que una obra muerta es cualquier cosa que está desprovista de la vida de Dios. Porque si no se inicia por Dios, pues no va a ser energizada por Dios. ¿Sí? Es cualquier cosa hecha en el momento equivocado, con el motivo equivocado. Porque aquí Pablo lo que nos está diciendo, todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Luego el motivo correcto para hacer algo o para decir algo debe ser la gloria de Dios. Y ejercitarnos en este propósito de vida, en esta misión de vida, que es nuestra misión como iglesia, pero es que es una misión, diría yo, de todo creyente, que entiende que necesita, no, que entiende que es para lo cual fue creado, formado y hecho. ¿Sí? Entonces, es fundamental que tengamos presente esto. Cuando hablamos de las obras muertas, obviamente no estamos glorificando a Dios. Todo lo que sea obra muerta no glorifica a Dios. Eso no puede decir, listo, la obra muerta viene de aquellos que son inconversos, ¿sí? Y toda obra que nosotros pudimos hacer, obra muerta como tal, pues se hizo
en nuestra carne cuando no conocíamos al Señor. Y si usted quiere, de hecho, reconocer, mire, la mejor manera para, pues, por cuestión de tiempo, es que usted se pueda ubicar en Gálatas. Y en Gálatas capítulo 5 usted va a encontrar, y ahí lo dice, las obras de la carne y las obras del Espíritu. ¿Sí? Las obras muertas están clasificadas muy bien en Gálatas 5. Y nos habla de esas dos, de lo que es una obra viva, diríamos, porque es una obra del Señor o en el Señor, y es una obra, y la obra, y manifiestas son las obras de la carne, y ahí está en Gálatas 5:19. Y le antepone lo que significaría ser guiado no por el Espíritu. De hecho, el título, fíjese que dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, si yo no tengo una relación con el Señor, digamos que es justificable porque no conozco del Espíritu de Dios. Ahora, muchos en su corazón dicen, no, no me interesa conocer a Dios porque es que está encantado con la obra de la carne. Y dice que manifiestas son esas obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y en el 22 más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Mira, hay otros pasajes que hablan de verdad, justicia y santidad. Ahora, podemos ir a la iglesia, podemos pasar por todas las ceremonias tradicionales a nivel religioso dentro de un sistema, pues, religioso, porque pues nos toca o porque pues fuimos criados, fuimos formados, ¿sí? Pero en el sistema religioso podemos estar o somos aceptados, pero hasta donde Dios sí nos acepta, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que tener presente? La importancia del reconocimiento de la obra de salvación, como la obra de salvación en Cristo Jesús es la que me salva, porque ahora hay unas obras muertas que traen condenación, por supuesto, pero todas esas obras muertas, el Señor Jesucristo, por su sangre, las cubre y me permite acceder a ese arrepentimiento. Y Efesios capítulo 2, lo recordamos, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que cuando yo reconozco al Salvador por fe, ¿sí? Mi conciencia empieza a ajustarse a la obra de Cristo, a su obra de salvación, que es la que me redime, porque si me quedo mirando lo que yo hice, pues voy a caer en una culpa inmensa, no voy a poder levantarme, ¿sí? Pero si yo miro al Salvador, si lo que hago es para la gloria de mi Salvador, pues el Salvador me implementa para servir a Dios. ¿Qué sucede? Que en este caminar yo debo mantener mi relación con el Señor, y el Señor Jesucristo en esa obra salvadora me incluye a mí su espíritu, que es el que me guía. Y cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que hay hombres que conocieron al Señor, pero sucede que le dieron lugar a su vida, le dieron lugar en su vida a obras muertas. Esto incluye, por ejemplo, y les voy a poner casos generales que usted lo puede corroborar en la Biblia. Y por ejemplo, la iglesia de Sardis en Apocalipsis tenía la reputación, o sea, decía que era viva, pero realmente estaba muerta. Y eso lo dice Apocalipsis 3, del 1 al 2. La iglesia de Sardis decía que estaba viva, pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? No, tú no estás viva, tú estás muerta, porque por los frutos los conoceréis. Cuando David decide censar los hombres de Israel,
para ver cuántos eran capaces de luchar con él. Y luego murieron 70.000. ¿Por qué? Porque puso su confianza en una idea equivocada, porque no hizo ese ascenso para la gloria de Dios. Y eso usted lo puede corroborar en 2 Samuel 24, versículo 1. Y bueno, Moisés, por supuesto, sí es un ejemplo de obra muerta antes de conocer al Señor, pero cuando él mata al egipcio, era un celo falso, en Éxodo 2. Y luego él en ese desierto conoce al Señor y el Señor le muestra otra forma para liberar al pueblo. Cuando nos acercamos a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos un reto cada día y es glorificarlo a Él. Y en esto sí me va a permitir hacerles la lectura de pasajes que nos muestran cómo es que Jesús nos da ejemplo para que no nos involucremos más en obras muertas, porque nuestro Señor Jesucristo nada hizo por sí mismo, siendo hijo de Dios, siendo olivo puro. Él siempre esperaba que el Padre le mostrara todo lo que era para su gloria, y en eso nos dio ejemplo. En Juan 5:19 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, o sea, esa palabra de cierto es la marca que el Señor deja en verdades espirituales que todos tendríamos que tener presente. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, dice la Escritura, sino que lo que ve hacer al Padre, ¿sí? Sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y en esto, padres, cuidémonos, porque estamos en la lucha de que nuestros hijos no sean adictos al celular y usted es el primero que mantiene pegado allí. De verdad, destine espacios donde el celular no entre a su familia. Tiempos de cenar, tiempos de compartir, el tiempo de ir a la iglesia, porque el hijo hace lo que ve hacer al padre. Y claro, como el padre ahora dice, no, yo estoy trabajando y él está jugando, igual usted está ahí pegado al celular. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Tremendo, porque nosotros somos una cultura o estamos muy inclinados a opinar, a juzgar, a decir, pero ¿cuántos de nosotros que esto glorifica al Padre? Dice, bueno, yo no puedo hacer nada por mí mismo, yo no puedo opinar de este por mí mismo. ¿Y tú qué opinas de él, Padre? ¿Y tú qué crees de él? O sea, solo con la intención en su corazón de involucrar, es que no es una religión, es una relación, porque así lo hacía el Señor Jesucristo. Juan 7, del 15 al 16 dice, se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 8, del 28 al 29 les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Él. Y Juan 14, del 10 al 11, yo creo que las palabras de nuestro Señor Jesús son las que tienen que quedarse y hacer eco en nuestro corazón. Juan 14, del 10 al 11 dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras. Siempre nosotros y equivocadamente, porque el engaño del enemigo es muy grande para todos los que hemos estado lejos de Dios, porque uno tiene pensamientos tan torcidos, tan equivocados, tan erráticos, porque no, pues es que el que es un santo que haga eso, no, no, el Señor porque era el Hijo de Dios, es al contrario. Si él siendo olivo seco y puro y yo una hoja seca, es al contrario. Si mi Señor Jesucristo lo hizo, o sea, yo cómo no lo voy a hacer. Y ese es mi cuestionamiento como hijo.
Porque si dice más a todos los que la recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pues yo tengo que tener mi referente como Cristo. Ustedes no han visto que todos los que siguen a un líder o una ideología de ese líder empiezan a hablar como ellos. Yo no me gusta hablar como el mundo habla. ¿Yo por qué tengo que hablar como el mundo habla? Yo tengo que hablar como mi padre habla. Usted sabe que es médico porque tiene la doctrina de los médicos. Esa es su filosofía y seguramente ellos tienen, y el médico tendrá su referencia, perdónenme, o sea, me refiero a que cada disciplina tiene un líder, un maestro, a quien nosotros tenemos a Jesucristo. ¿Y por qué no hablo como Jesucristo? ¿Por qué me dejé contaminar de las nuevas formas en las que tengo que hablar? Porque X o Y lo dicen. No, yo voy más allá del progresismo, yo tengo que tener el diálogo, la conversación de un hijo de Dios que es eterno, porque yo no voy hacia el progreso, yo voy hacia la eternidad. Oye, yo tengo que estar marcada con el lenguaje divino. Y porque mis decisiones, porque mi postura tiene que ser la postura, no que me diga el mundo, sino que me lo diga quién, el Señor. Voy en contra del aborto, punto. ¿Por qué? Porque yo soy, pero provida, punto. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Y tenemos que ser muy definidos. El Señor Jesucristo murió. ¿Por qué? Porque estaba completamente identificado con el Padre. ¿Y el Padre qué decía? El Padre dice acerca del mundo, yo amo al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, yo amo al mundo. Tremendo porque Jesucristo tendría por qué aborrecer al mundo, porque no le escucharon, no le oyeron y sin embargo, como Jesús veía o vio que el Padre amaba al mundo, entonces ahí viene la otra parte tan extraordinaria. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se tenga vida eterna. El mundo no te ama. El Padre en su grandeza, él amaba al mundo, pero el mundo no amaba a su Hijo. Pero el hijo hacía lo que el padre le había indicado, la misión que le había dado. ¿Y cuál es la misión que tenemos? Glorifiquemos al Padre. ¿Cómo le glorificamos? Como el Señor Jesucristo nos está enseñando. Y el Señor Jesucristo sabía que no era una tarea fácil, porque envía su Espíritu. Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros todo está eh, influenciado por un espíritu, todo, porque somos espíritus, somos seres espirituales. Pero hay espíritu de mentira y espíritu de verdad. Y lo que el Señor Jesucristo vino a darnos fue el espíritu de verdad, que viene a vivir dentro de nosotros cuando nos convertimos, pero en discípulos de Jesús, haciendo todo para la gloria del Padre. Y a estos el Señor Jesucristo les ha prometido su espíritu, porque Juan 16 del 13 al 14 lo dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces miren que hemos recibido el Espíritu de verdad que nos guía a la verdad y cuando no sabemos qué hacer, callemos, nos quedamos calladitos y empezamos a pedir, ¿y ahora qué hago, Señor? En eso se distingue. El que quiere dejar las obras muertas porque no quiere hacer nada que no venga del Señor, de Dios. Y les cuento que cuando nos ejercitamos en las obras del Espíritu y no en las obras de la carne, crecemos. Hoy en día hay mucho bebé espiritual porque no son guiados por el Espíritu de verdad. Y cuando no está el Espíritu de Dios a plenitud en nuestra vida, pues no tenemos voluntad firme, no tenemos disciplina, no sabemos esperar en el Señor, no tenemos paciencia para que Él nos muestre su palabra, nos da pereza, estamos en un mundo de tanta distracción que ya no tenemos tiempo para orar. Es más, en este camino hasta se puede oír a Dios, pero no le obedecemos. Muchos pueden incluso oír a Dios, ay, Dios me habló y luego
se le olvidó o no tuvo la voluntad para dar el paso de fe en concordancia con lo que el Señor le había hablado. Dios está buscando esos adoradores en espíritu y en verdad, esos hijos, esos siervos que tienen una relación y crecen hacia la madurez con Él. El Señor está buscando padres espirituales, está buscando líderes espirituales, hijos con los que Él pueda contar para que otros imiten su fe. Por eso en Primera de Corintios vemos a Pablo como ese padre que deja esas enseñanzas tan importantes en medio de, mire, peleando allí que si comemos, que no comemos, que me dijeron, que no me dijeron, y miren la sabiduría de Pablo, pero ¿por qué y de dónde salió esta sabiduría de Pablo cuando él era tan necio al punto que perseguía cristianos? Pero es que Dios conoce el corazón y por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar cuando hay un corazón que en verdad anhela a Dios. Y si usted anhela a Dios, no se preocupe, que seguramente no va a ser perfecto, pero en sus imperfecciones el Señor le va a permitir ver su gloria, porque Él conoce su corazón. Primera de Corintios 4, el 15 al 17 dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Obras de vida, no obras muertas. Dios entonces nos está llamando y nos está invitando para que nos acerquemos a Él y nos arrepintamos de todas las obras muertas pasadas, ¿sí? Pero también las presentes y que hoy podamos decir, bueno, Señor, ¿qué estoy haciendo en mi fuerza, en mi carne y qué estoy haciendo en tu espíritu? Oremos y démosle gracias a Dios por este tiempo.